¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Carta Robada. Hoy de nuevo vamos a abordar el asunto de Venezuela. Por supuesto, la noticia que está, digamos, dominando los medios de comunicación en este momento, pero para tratar de ir más allá, pues, de la mera noticia, más allá de la noticia de la muerte del presidente Chávez y de quién va a sucederlo y de si se puede generar o no un conflicto al interior de Venezuela, porque pues ya sabe usted que Washington está apoyando a la oposición. Bueno, aparte de eso vamos a entrar con la cuestión del legado de Simón Bolívar. Simón Bolívar, este libertador que murió en 1830 y que bueno, pues tiene él un pasado un poco escabroso. La figura de Bolívar, lo que Bolívar sobre todo planteaba en materia de organización para un Estado, para un país, y la política económica que sugería o proponía en aquellos momentos Simón Bolívar, tiene una correspondencia muy directa con lo que ha venido haciendo el gobierno de Hugo Chávez hasta su muerte. Los 14 años que estuvo en el poder, pues estuvo orientado en una dirección, lo que se llama la distribución de la riqueza o el redistribucionismo de la renta petrolera, que ya no estuviera en manos de la oligarquía, sino entregarla a las mayorías, pero sin alterar la estructura atrasada de la economía venezolana, la estructura económica que depende en un 95% de las importaciones. Eso quedó casi igual y bueno, esta herencia económica de Simón Bolívar a Hugo Chávez, pues es quizá la falla principal de Chávez, porque pues Simón Bolívar, fíjese usted, ahí donde lo ve, muy libertador y toda la cosa, pero era liberal, era totalmente un agente del Imperio Británico, confeso, abierto, declarado, y lo único que quería pues era el libre comercio con el sistema de haciendas que ya había dejado España. Esa herencia económica es el problema central del gobierno chavista y de quien lo vaya a suceder si es de su misma corriente. Así que vamos a hablarle de eso. Luego de que veamos eso, vamos a ir al debate que se daba en aquellos años, digamos de los 1810, que empieza la ola casi simultáneamente de independencias en el continente, el debate, la presencia de Napoleón un poco antes y después, ¿verdad? Allá en Europa, la influencia de Napoleón sobre el propio Bolívar, en fin, todo eso que se dio en ese periodo, la Revolución Americana, el triunfo de la Revolución Americana, la emergencia del sistema económico que proclamaban los norteamericanos en aquel momento, ¿verdad? A partir de 1789 que se consolidan la revolución en ese país. Bueno, pues ahí hay una nueva doctrina económica, esa es la que Bolívar rechaza abiertamente, textualmente en sus discursos, en sus comentarios. Así que bueno, pues eso también se lo vamos a platicar para ver cómo es que Simón Bolívar era en realidad un liberal, muy diferente a los héroes que nosotros tuvimos aquí, como Morelos o como Hidalgo. Le vamos a platicar también que en ese sentido, Bolívar pues se parece más bien a Iturbide, fíjese usted, así es, a Iturbide, el que quiso ser emperador de México. Luego, ya con todo este bagaje histórico, para comprender mejor lo que ocurre, vamos a ir a discutir la política energética que está planteando Peña Nieto en base a un trabajo que nos hizo llegar el ingeniero José Luis Apodaca. Mire, casi todos los puntos de partida o las premisas en las que se basa la estrategia energética que está planteando Enrique Peña Nieto al Congreso son falsas, fíjese usted. En primer lugar, Pemex produce muchísima lana, es una de las empresas mundiales que produce más ganancias, ¿verdad? Además, no es cierto eso de la necesidad de las aguas profundas, falta mucho por explorar en aguas someras, no se ha explorado en otras partes, es decir, le estamos apostando o le está apostando Peña Nieto a algo que no es necesario
hacer, ¿verdad? Y tampoco pueden hacer que Pemex produzca más, ya produce mucho. Fíjese nada más, es al revés volteado, ¿verdad? De cómo nos lo están presentando. Así que le vamos a platicar de todo eso, de todo esto que le mencionamos aquí, después de estos mensajes. Bueno, pues le decía que es importante ahora que todo el mundo está hablando del fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez, que tenemos aquí en nuestra primera imagen después de esta batalla contra el cáncer de 2 años. Bueno, pues es importante no solo reportarle a usted qué es lo que ha ocurrido, que si la ceremonia, que si el funeral de Chávez, que si qué dijeron los presidentes que están por allá, porque están muchos, hubo duelo en varios países, no solamente en Venezuela, incluso Chile. Fíjese usted que dirige Sebastián Piñera, el presidente chileno, es un hombre de la derecha, es un liberal en términos económicos y sin embargo también decretó 3 días de duelo, igual Argentina, igual Bolivia, no se diga en los muy cercanos al gobierno de Chávez como Cuba o Nicaragua. El caso es que, bueno, todo eso está sucediendo y es importante entender el problema económico porque pues las cosas están de tal forma que es previsible un ajuste, como le llamaría el Fondo Monetario Internacional, en la economía venezolana, un ajuste que probablemente ya empezó con la devaluación de hace unas semanas, en febrero, una devaluación de casi 40%, fue de 40%, pero por alguna razón la cifra oficial o el porcentaje oficial es de 35%. Y hay una falla que es importante, lo habíamos comentado aquí en la visión económica del chavismo, del propio Chávez, que es una falla común a mucha de la izquierda, no a toda, ¿verdad?, pero a mucha de la izquierda, que es la que nosotros hemos detectado, que viene precisamente de el libertador, ¿verdad?, que es Simón Bolívar, a quien tenemos aquí en nuestra
segunda imagen, usted lo recordará, el de las grandes patillas, lo tenemos aquí en nuestra imagen, Simón Bolívar. Bueno, pues Simón Bolívar pues es la figura que más influye a Hugo Chávez, así lo dice él. De hecho, mire, hay un detalle bien interesante, bien curioso. Le habíamos hablado aquí de que el Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela se dedicó a financiar lo que llamaban los programas sociales, ¿verdad? Aparte del subsidio o lo que se pudiera hacer en materia de la gasolina y ese tipo de subsidios, había unos programas sociales que eran llevados a cabo por las llamadas misiones bolivarianas, y era gente que recorría el país buscando las necesidades de la gente en términos médicos, en términos de vivienda, en términos pues de drenaje, ese tipo de necesidades, incluso económicas, y ayudaban a la gente con este fondo, ¿verdad?, petrolero, porque como dice The Economist, fueron ideas de Fidel Castro que se le dio a Hugo Chávez y le funcionaron de maravilla, logró abatir la pobreza extrema, dicen ahora que en 70%, igual que como le decía yo, resolvió, bueno, mejoró o redujo, más bien dicho, el problema de la vivienda precaria, lo que llaman favelas, allá en Caracas les dicen ranchos, que son las casitas de cartón. Bueno, creó o construyó gran cantidad de vivienda. Ese enfoque redistribucionista, ¿verdad?, que no alteró la estructura atrasada de la economía venezolana. Usted sabe, en Venezuela pues hay una oligarquía tremenda, ¿verdad? O sea, desde la familia Mendoza, muy conocida, ¿verdad?, hasta los dueños de la televisión, que ahorita no me acuerdo sus apellidos, pero haga de cuenta que está viendo usted a Emilio Azcárraga, pero allá hay una Azcárraga con otro apellido, perdóneme, se me va ahorita, se me chisporrotea, pero es una oligarquía muy atrasada y muy poderosa, precisamente porque la economía es muy atrasada y muy poderosa y porque está en manos de unos cuantos, ¿verdad? Y eso no se alteró porque para Chávez la necesidad de la industrialización existe, pero es más o menos secundaria. Y mire, la explicación tiene que ver, como le decía yo, con esta falla bolivariana, le diría yo, en la concepción de la economía, porque Bolívar, según estamos leyendo un libro que se llama Bolívar visto por sus contemporáneos, es un libro que se editó en 1960 aquí en México por parte del Fondo de Cultura Económica. Lo escribe José Luis Busaniche, y más que un libro escrito es una recopilación de documentos del propio Bolívar, cartas de Bolívar, declaraciones de Bolívar, comentarios de Bolívar, comentarios de los que andaban con Bolívar, sus lugartenientes, sus secretarios, sus ayudantes, en fin, o sus compañeros de armas, otros generales que andaban con él, gente que lo siguió desde el principio, en fin, y todos estos materiales se recopilan, por eso es Bolívar visto por sus contemporáneos, el libro de José Luis Busaniche, que como le digo está en el Fondo de Cultura Económica, fue editado por primera vez en 1960. Y ahí pues salen las cosas muy claras, mire, en términos históricos, para irnos rápido, Simón Bolívar, al igual que otro prócer venezolano, Francisco de Miranda, que es el que tenemos aquí en nuestra imagen número 3, eran confesamente agentes ingleses. Francisco de Miranda realizó una primera, por eso le llaman el precursor, él intentó la independencia de España desde 1806, fue que hizo su primer intento entre 1806 y 1807, justamente financiado por Inglaterra, y al mismo tiempo que Inglaterra realizaba una invasión en Mar de Plata, fíjese usted allá en Argentina. Así que era coordinado, Francisco de Miranda siempre lo dijo, yo sirvo a Inglaterra, o al menos si Inglaterra me apoya a mí, ¿verdad?, en estas misiones o en estos intentos de independizarnos de España. Según el autor,
José Luis Busanichi, lo que estaba pasando es que cuando Inglaterra pierde el control de los Estados Unidos y se formaliza esto a partir de los 1780, 1789 se promulga la Constitución, pero los ingleses son derrotados un poco antes y se firma un tratado en 1783. Y entonces ya a partir de ahí los ingleses dicen, pues nos vamos a ir hacia América del Sur, ¿verdad? No vamos a permitir que el dominio o la influencia de los Estados Unidos, de la Revolución Americana, se extienda hacia el continente y empiezan a financiar las independencias, fíjese usted, de casi todos los países, porque son los años de José Martí, de Sucre, del propio Miranda, Francisco de Miranda, de Bolívar, por supuesto, ¿verdad? Y de Santander, de todos los héroes de la independencia en contra de España, ¿verdad? Pero el común denominador de todos ellos, o al menos de Bolívar y Francisco de Miranda y de José de San Martín, es que comulgaban con las ideas no solo del liberalismo británico, fíjese usted, no solo del liberalismo británico, del libre comercio, porque mire, cuando Bolívar empieza su pelea, pues vamos a poner a Bolívar otra vez aquí, es nuestra imagen 2, cuando él empieza su movimiento, es cuando allá en España pues entra José Bonaparte en 1808 y para 1810 pues ya las naciones de Iberoamérica pues estaban independizando, ¿verdad? Y estaban en ese plan y entonces Bolívar viaja junto con Andrés Bello, otro héroe importante de la historia de Venezuela, a ver a los ingleses, se van a Londres para hacer un acuerdo en donde Londres pues nada más les dice, está bien, nosotros les vamos a ayudar, pero ya saben, tienen que abrirnos los puertos para el libre comercio, para nosotros poder entrar con nuestros productos. Nosotros somos una nación industrial, ¿verdad? Así que les vamos a vender lo que sea necesario. Y esa es la visión que tiene Bolívar de lo que debe ser el futuro del continente. Después, tanto él como San Martín empiezan a exhibir, ya estamos hablando de 1825, ya que, digamos, logran triunfar, ya que Bolívar logra independizar al Perú, a Colombia, a Bolivia, finalmente también a Venezuela, ya como en 1827, en fin, que tiene toda esta influencia, todo este poder, es nombrado emperador en Perú. Entonces, él empieza a promover una idea de una confederación, fíjese usted, de naciones, una confederación de naciones, una cosa que es muy similar a la confederación de los estados del sur en los Estados Unidos bajo el dominio británico, ¿verdad? Y él empieza a promover además la llegada de un monarca que los ingleses escojan. Fíjese usted, se declara partidario de la monarquía, dice, yo si quieren yo soy, pero si no quieren que yo sea, pues que Inglaterra, que es la única potencia con la que nosotros podemos tener relaciones, nunca con España, nunca con Francia, solo con Inglaterra. Inglaterra es admirada por el mundo, tenemos que recibir el apoyo de ellos y si ellos nos mandan un monarca que ellos escojan, nosotros, o yo al menos, seré el principal promotor de esa monarquía. Estamos hablando de 1825 y ahí empieza la caída de Bolívar, porque entonces muchos de sus seguidores le dicen, pues no marches, ¿verdad? Pues si peleamos para acabar con la monarquía, ahí está el ejemplo de los Estados Unidos, queremos una república, ¿verdad? Y entonces Bolívar dice, no, 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 no. En Sudamérica no puede haber repúblicas, no puede haber democracias. Lo que hizo Estados Unidos no va a durar mucho, lo único que funcionará acá es un presidente vitalicio, una especie de rey, un presidente vitalicio, fíjese usted. ¿Por qué le dicen? Pues es que la raza, dijo, no es capaz de juicio, la raza nuestra viene del esclavismo, apenas los liberamos y pues no traen todavía condiciones para vivir en libertad o ejercer una
vivir en una democracia. Esa fallita, fíjese usted, de no saber cómo educar, cómo poner en otro nivel intelectual, tecnológico, otro nivel científico, otro nivel moral a la gente mediante un amplio programa educativo, esa era la misma falla, si usted lo ve, del propio Hugo Chávez. Vamos a regresar, le vamos a leer textualmente lo que decía Simón Bolívar para que vea que no le hablamos de habladas, ¿verdad? Respecto a este problema de por qué Sudamérica entera no podía llegar a ser como los Estados Unidos en aquel momento, una república en proceso de industrialización. Le platicamos de eso después de estos mensajes. Y bueno, pues le decíamos que tratando acá de entender cuál fue la limitación, ¿verdad?, en términos económicos del gobierno de Hugo Chávez allá en Venezuela a sus 14 años, porque pues ahorita nos damos cuenta en la última devaluación de casi 40% que la economía venezolana sigue siendo dependiente en más de un 90% de las importaciones. O sea, esa es una economía que no alcanzó a lograr algún nivel de industrialización que le permitiera la verdadera independencia, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser usted independiente si depende hasta de los chicles que se los tienen que traer de Miami, ¿verdad? O de Nueva York, se los tienen que estar usted comprando. Y esa limitación parece que no existe porque pues al mismo tiempo el gobierno de Hugo Chávez hizo una gran labor social, hubo un reparto de la riqueza petrolera, dándole a la gente vivienda, hospitales, educación, carreteras, metro, esto o lo otro, ¿verdad? Que también es muy valioso. Sin embargo, la economía no se alteró, no se transformó, sigue siendo atrasada. Yo le decía que esto tiene que ver con la visión de Simón Bolívar, que en aquel tiempo, cuando él peleaba, que combatió, ¿verdad? Pues de los 1825 estamos hablando, estas declaraciones que le voy a leer aquí, son dos, no se me aburra porque son muy importantes, y están citadas
por el contraalmirante Rosamel. El contraalmirante Rosamel era un amigo de Bolívar. Bolívar andaba siempre rodeado de oficiales británicos o franceses, gente que venía de la guerra de Napoleón en Moscú, donde habían sido derrotados, veteranos. Andaban en busca, pues, entraban a la lucha en busca de quedarse con algún mineral o de quedarse con tierras o ganadería o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces dijo este coronel contraalmirante Rosamel que Bolívar advierte que los Estados Unidos pudieron constituir su gobierno federativo sobre bases sólidas y de justicia debido a la buena educación política que sus habitantes dieran a la metrópoli y a la propaganda entre los colonos que hiciera personalmente los principales hombres públicos de Inglaterra, cuando le aplicaron el admirable método y principios de la Constitución británica, que bien apreciados fueron puestos en práctica para presentar ante la historia el único ejemplo conocido de una nación que se constituye de modo perfecto sin pasar por la anarquía. O sea, él cree que los Estados Unidos hicieron porque copiaron fíjese usted nada más qué error y qué mentira, ¿verdad? Porque copiaron la Constitución británica. Y luego dice, aquí viene lo que yo le digo que se parece a la concepción de Chávez. Dice, en Sudamérica, aseguró, las cosas han pasado de modo completamente distinto. Sus habitantes acaban de salir de la esclavitud y sería absurdo suponer que los esclavos recién libertados pueden ofrecer elementos de buen juicio, orden y honradez. Estas circunstancias obligan, según Bolívar, a irle dando el poder con mucha lentitud, pues de hacerse de súbito abusarían irremediablemente de él. Fíjese usted, o sea, no podía dejarlos en libertad, prefería mejor mantener el control, que no hubiera democracia, que no hubiera poderes, usted sabe, electos y todo eso, sino que hubiera un presidente vitalicio. De hecho, recomendaba el Código Napoleónico, hágame usted el favor, para la promulgación de leyes acá en Sudamérica, en todos los países que estaban bajo su influencia en ese momento, que eran pues casi todos, ¿verdad? Hasta Venezuela un poquito después, en 1827, y luego decía lo siguiente, fíjese, respecto a Inglaterra: yo debo esto a Inglaterra y pronto mi gratitud será infinita, pues su ayuda ha sido siempre generosa y liberal como la de ningún otro país. No hay duda de que Francia o España tratarían conmigo si yo les hiciese igual propuesta, pero yo no me someteré nunca a una intervención en América de parte de esas odiosas y pérfidas naciones. Tal vez encontraríamos que el título de rey no sea justamente popular en Sudamérica, pero esta prevención podía evitarse asumiendo el de Inca, de influencia entre los indios. El nombre de rey ha venido hasta ahora cubriendo en este país esclavizado y miserable las miserias y crueldades españolas, y el cambio de reyes no fue ninguna otra cosa que el cambio de asesor rapaz por otro. La democracia tiene sus encantos para el pueblo y en teoría aparece plausible tener un gobierno que excluya todas las distinciones hereditarias, pero Inglaterra es siempre nuestro ejemplo. Fíjese usted, un gobierno que excluya todas los privilegios hereditarios, pero no, dice, Inglaterra es nuestro ejemplo. Dice, cuán infinitamente más respetable es la nación de ustedes, le dice a los ingleses, gobernada por su rey, lores y comunes, que aquella que orgullosa de una igualdad brindada poca cosa al bien del Estado. Yo pregunto si la actual situación de negocios en los Estados Unidos habrá de continuar por mucho tiempo. En resumen, yo deseo asegurar bien a ustedes que no soy enemigo de los reyes ni de los gobiernos aristocráticos, con tal que se encuentren sometidos a las restricciones impuestas por la Constitución de ustedes en los 3 grados. Y así se va, y entonces dice que los Estados Unidos no van a jalar y que la única forma de gobernar en América del Sur, debido a que los indios son ignorantes y no son capaces de buen juicio, pues es una monarquía. Ahí empieza a empinarse Bolívar, ¿verdad? Como decimos ahora, porque genera la desconfianza de todo el mundo, y luego convoca al Congreso, le llamó él a la gran
Confederación del Istmo, porque quería reunir a todos los representantes de los países del continente en Panamá en 1826, el Congreso Anfictiónico, para establecer ahí una confederación de estados, como le digo, modelada en la confederación que ya existía en el sur de los Estados Unidos, que son como que son, pero no son, ¿verdad? Y el poder federal pasa a ser como más diluido, y entonces él quería que se nombrara también un monarca encima de la confederación, o que cada confederación formara una pequeña monarquía o algo parecido a una monarquía, pero por ningún lado aparece su concepto del desarrollo económico. No tenía los proyectos que, por ejemplo, Morelos tenía. Morelos ya estaba listo para construir puertos, para iniciar el proceso de Hidalgo, por ejemplo, de fundición de metales y todo eso para desarrollarse industrialmente. Bueno, lo que entonces era la industrialización, ¿verdad? Y todos siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho los norteamericanos. Así que Bolívar niega, dice, no, los Estados Unidos no la van a hacer, tenemos que ser una monarquía hasta que los indios pues sean capaces de buen juicio, ya después de mucho tiempo, porque ahorita apenas acaban de dejar de ser esclavos. Así que de ahí viene esta tesis. Fíjese usted, si examina finamente, la tesis del redistribucionismo es la misma, ¿verdad? Porque la mejor manera de mejorar el nivel de vida de la gente es que esa gente perciba lo que llamas la movilidad social, es decir, que si son gente que vive en barrios pobres, que no tiene educación, que no tiene un trabajo, que no contribuye a la producción del país, ¿verdad? Que no aumenta el volumen de bienes que se producen, pues entonces se le puede dar un aliviane, pero al rato le va a hacer falta otro, y así para toda la vida. Entonces es mejor iniciar el proceso de industrialización. Por ejemplo, el ABC de la industrialización es que usted empieza por infraestructura. Mire cómo empezaron los Estados Unidos a partir de Abraham Lincoln. Miren cómo están haciéndole los chinos. ¿Qué hacen? Pues buscan primero asegurar la infraestructura, ¿verdad? Que carreteras, que ferrocarriles, que suficiente generación de energía a través de grandes presas o de plantas nucleares, y que luego las autopistas, y luego tener el número necesario de escuelas y universidades, y luego hospitales, ¿no? Y tener esa plataforma, y sobre esa base ir acomodando la industria, ¿verdad? La industria de bienes de capital, o industria de máquinas, herramientas, o sea, las máquinas que hacen máquinas, que le dé poder a ese país de hacer máquinas, ¿verdad? No tener que andarlas comprando, y ese ABC es un camino muy, muy obvio cuando uno examina la historia de las grandes naciones industrializadas. Entonces no tuvo Chávez esa concepción, prefirió, pues, pensando también, ¿verdad?, de buena manera o de buena fe, pues ayudar a los fregados y darles algo de aliviane, de vivienda, de servicios médicos, etcétera, y no pudo desarrollar lo otro. Algunos de sus críticos señalan que no pudo con lo de la industrialización porque pues no tenía tampoco la mano de obra. Venezuela no tiene la infraestructura, ahora sí que ¿cómo le diré?, en términos de ingenieros, de científicos, de planificadores, economistas incluso, ¿verdad?, que pudieran diseñar un programa competente de desarrollo, sino que más bien se hacían obras según se veía que fueran siendo necesarias. Así que ahí está la raíz del pensamiento redistribucionista de Chávez en Simón Bolívar, un liberal británico, un agente británico, era abierto, lo dice, lo declaraba, lo juraba ante todos, y siempre acompañado de los británicos en aquel momento, y pues con una concepción económica muy, muy perniciosa, muy perniciosa, esa idea de que los indígenas no pueden tener juicio, oiga usted, o eso de que no se les puede dar la democracia porque irremediablemente la van a dilapidar o la van a mal usar, pues era una concepción básicamente racista. Ese era, según estos documentos, el libertador
Simón Bolívar. Vamos a regresar, vamos a platicarle de esto de la estrategia petrolera que está planteando Enrique Peña Nieto y también los dirigentes de Pemex, ¿verdad? Las figuras importantes de Pemex, una idea que tienen de que para poder crecer pues hay que traer inversión extranjera, ¿verdad? Y tenemos este informe que nos hizo llegar el ingeniero José Luis Apodaca, donde demuestra que no, que Pemex tiene muchos recursos, ha sido enormemente productiva, ¿verdad? No es necesario que pida prestado y tampoco es necesario que se vaya a las aguas profundas, que son inversiones de dudosa rentabilidad y de alta peligrosidad, dice el ingeniero Apodaca. Le vamos a platicar de todo eso después de estos mensajes. Bueno, pues le decíamos antes de pasar a lo de Pemex, le decíamos que comparativamente hablando, Simón Bolívar vendría siendo más bien parecido a Iturbide, al emperador, usted lo conoce bien aquí en México, quedó muy quemado y luego ya ve que quiso regresar y lo mataron en 1825, fue fusilado, más o menos el tiempo en que inicia el declive de Simón Bolívar, pero traía el mismo mensaje que Bolívar daba al final de que el problema del mundo era la Santa Alianza y de que los chidos eran los ingleses, dice que porque eran la mejor democracia en aquel momento. Eso quiere decir que Bolívar no fue el Washington como se le ponía de mote, ¿verdad? Que tenemos aquí en el número 4, en la imagen 4, George Washington, el fundador, digamos, junto con Franklin y Hamilton y los Adams, pues el de los Estados Unidos. Washington, decían, Bolívar es el Washington de América del Sur, pero pues no lo era porque lo que definía a Washington, igual a John Quincy Adams, que es el que tenemos aquí en la imagen 5, es una concepción muy diferente, ¿verdad? Tanto la de Adams como la de Washington o la de Franklin, y no se diga de la de Hamilton, en términos económicos, muy diferente a la del Imperio Británico, a la que Simón Bolívar tanto amaba, ¿verdad? Porque así lo decía. Mire, el engendro del Imperio Británico en aquel tiempo, aunque no se dice, es Napoleón Bonaparte, supuesto enemigo de Inglaterra, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestra imagen 6, Napoleón Bonaparte, el corso, ya ve cómo se habla de él, hasta van a hacer una película nueva, Spielberg va a hacer una serie de televisión sobre Bonaparte, pero Bonaparte, que se decía enemigo de los ingleses, ¿verdad? Pues ya ve cómo terminó autocoronándose en 1804, él mismo se puso la corona, se proclamó emperador de toda Europa casi, se lanzó contra los rusos, cometió burrada y media, ¿verdad? Pero cuando usted le decía
a Napoleón, oye, ¿y quién pompó, verdad? Cuando todo el armamento, los ejércitos de mercenarios que contratas, ¿cómo le haces? Y ahí es donde aparecía la lana de la familia Rothschild en aquel tiempo, fíjese usted, y Simón Bolívar quería traer el código napoleónico para acá, para América del Sur, ¿verdad? Pues ese es el problema de la influencia, ¿verdad? Se parece, por eso le decía yo más bien a Iturbide, que tenemos aquí en la número 7 de nuestras imágenes del día de hoy, Iturbide, su Alteza Serenísima, usted se acuerda qué quemada se pegó en la historia este hombre, pero deje usted atrás eso, digamos que eso no nos importa mucho, lo que nos importa es que con las 3 garantías, este hombre aseguró que México siguiera siendo una economía de haciendas. Se mantenía el orden de la colonia, se mantenía la religión, ¿verdad? Etcétera, y no se impulsaba ninguna transformación en ningún sentido, y que ese era el acuerdo con Guerrero y con los demás para que ya no hubiera broncas, ¿verdad? Y ahí se preservó el atraso del país que todavía no hemos podido resolver. Así que para Nicolás Maduro, el nuevo presidente, ¿verdad? Porque asume funciones de presidente, al menos por 30 días allá en Venezuela, esa va a ser la disyuntiva, ¿verdad? Continuar por el modelo redistribucionista, justo, ¿verdad? Nadie está diciendo que sea malo que se haga, pero sin una política de industrialización, sin una política que conduzca, aunque sea a largo plazo, a una mayor independencia económica, porque Venezuela no tiene ninguna independencia económica, le digo, hasta los chocolates, estamos como nosotros, ¿verdad? Pero al menos nosotros sí podemos, si queremos, ¿verdad? Y si echamos a andar la industria, pues podemos producir al menos zapatos, una que otra máquina, ¿verdad? Ropa, en fin, productos agrícolas, fertilizantes, si pudiéramos echar a andar nuestra industria, ¿verdad? Pero Venezuela no tiene ni siquiera eso. Así que un proyecto de industrialización, ¿verdad? La lucha por reorganizar el sistema financiero mundial que se está desmoronando y que va también a golpear a Venezuela. La primera o el primero de los golpes sería la caída de los precios del petróleo. Acuérdese usted que los precios del petróleo han estado por arriba de 100 y ahorita ya van en 90 y con la caída de la economía norteamericana al rato van a estar en 50, oiga usted, y entonces sí, ¿qué va a pasar en Venezuela? Como que también, ¿qué va a pasar aquí en México, verdad? Países petroleros, pues son a veces sí y a veces no, les van bien, ¿verdad? Entonces, la industrialización es un concepto que no existe en las corrientes de izquierda modernas, digamos, ¿verdad? Porque antes, cuando los Lenin, los Marx, los Trotskis, todos esos de aquellos años, principios del siglo XX, pues era fundamental la industrialización para poder llegar al socialismo, ¿verdad? Como ellos lo planteaban. Ahora ya no, como que la idea de la industrialización pasó a segundo plano, ¿verdad? Y se cree en una especie de sociedad igualitaria, justa, muy democrática, así nomás, ¿verdad? Como quien dice, flotando en el espacio, como dicen esas frases románticas, ¿verdad? Es que otro mundo es posible, ¿no? O sea, el día en que todos seamos buenos, una cosa así, más bien parece una utopía hipiosa, ¿verdad? Lo que nuestros izquierdistas de ahora plantean y no digamos, el socialismo científico. Así que ese fue el asunto que queríamos agregar a esta cuestión de Venezuela. Vamos a regresar rápidamente con lo último sobre esto de la estrategia energética que envió Peña Nieto al Congreso. Regresamos en un momentito.
pues le decíamos que había que tomar muy en cuenta lo que está enviando Enrique Peña Nieto al Congreso, eso que él llama la Estrategia Energética Nacional, porque, bueno, pues usted sabe, nosotros como país petrolero, pues también dependemos del petróleo, ¿verdad? Si ese petróleo se usa bien o se usa mal, pues nosotros somos los que vamos a pagar el pato, ¿verdad? Así que es importante saber, y le mencionábamos nosotros en estos días, la campaña de elogios, de lisonjas que hay hacia México por parte de la prensa que es vocera de los intereses financieros globales, ¿verdad? Como The Economist, Financial Times, el Wall Street Journal, ni se diga el New York Times, que anda diciendo que nosotros, México va a ser la potencia del siglo, que va a superar a China, que va a superar a la India, todas esas lisonjas, ¿verdad? Ese echarnos los perros, porque nos están echando los perros, como se dice, ¿verdad? Sobre México, pues obviamente hay que desconfiar, ¿verdad? Porque pues esas gentes no son más que voceros de intereses financieros y colonialistas. Y bueno, el Financial Times entrevistó en ese mismo tenor a Carlos Morales hace unos días. Carlos Morales es el director de exploración y producción de Pemex. Y bueno, ahí se echó un rollo, pero bien emocionado en términos de cómo México va a llegar o va a pasar de los 2 millones y medio que produce ahorita, porque produce 2.565.000 barriles de petróleo al día, va a pasar a producir 3 millones cuando salga este gobierno, o sea, en el 2018. ¿Verdad? Dice que para eso, pues, los yacimientos que ya existen van a seguir a toda marcha. Dice que Chicontepec y los campos maduros, que son los que producen menos, van a aumentar su producción significativamente, que Cantarell va a seguir produciendo y que a esto se va a agregar las inversiones que va a haber en aguas profundas, que supuestamente también van a generar unos 200,000 barriles al día, ¿verdad? Pero dice, pues es que lo que ya producimos se va a alinear, o más bien lo que se va a producir en aguas profundas se va a alinear con lo que ya producimos y vamos a aumentar el nivel de la producción, pero para eso es necesario, ¿verdad?, la entrada de capitales que nos ayuden en esto de las aguas profundas, porque pues Pemex no tiene la tecnología, apenas la Shell o la, no sé, la Texaco, la British Petroleum pueden hacer ese tipo de hazañas, ¿verdad?, de perforar en un lecho marino que está a 3,000 metros y luego abrir adentro un agujero de otros 3,000 metros o 5,000 y sacar petróleo, ¿verdad? Y bueno, también dice el Financial Times, que dice que México se va a convertir en el nuevo Medio Oriente. Hablan de esto de la producción del crudo de esquisto, esto es lo que le llaman el gas shale también. Uno todavía no lo entiende bien, pero se supone que pues en todo lo que es la parte que colinda con Texas de nuestro país, ¿verdad?, los estados que hacemos frontera con Texas, debemos tener mucho de esos minerales. Así que hay 60,000 millones de barriles de reservas de ese tipo de crudo que se va a poder producir, más costoso, por supuesto, ¿verdad? Porque el precio para producir un barril de petróleo común y corriente, vamos a decirle así, es de $6.50. El que se va a extraer de esas arenas, ese se produciría con $30 por barril, ¿verdad? Pero hay una inmensidad, dice este señor Carlos Morales, así que anda volado. Emilio Lozoya, el director de Pemex, hizo declaraciones por el estilo, ¿verdad?, sobre esto del nuevo Medio Oriente que supuestamente es México, y bueno, pues andan, pero ¿cómo le diré?, enriatados, como decimos acá, ¿verdad? Pero andan bien, con mucha adrenalina, ya hay mucho petróleo, va a venir la inversión extranjera, vamos a hacer mucha lana, vamos a hacer mucho empleo, en fin, todo esto sin tomar en cuenta cómo es que se está cayendo todo alrededor, ¿verdad? Eso es lo que es problemático. Sin embargo, le decíamos que el ingeniero
Apodaca, José Luis Apodaca, sostiene que no es necesario nada de lo que está planteando Peña Nieto en su mensaje al Congreso. Ya no tenemos tiempo de reportarle esto, pero mañana puntualmente le hablaremos del asunto, porque ahorita pues ya se nos acabó el tiempo, así que lo dejamos picado a usted, ¿verdad? Pues si le interesan estos asuntos, mañana nos va a sintonizar y aquí estaremos mañana a las 12 del día, mañana viernes, es viernes, así que vamos a estar con usted en Carta Robada, ya sabe, ahí dentro del regio.com, en la sección que se llama Regio Vivo. Hasta mañana.